La literatura escrita por mujeres en general y la poesía femenina en particular suscita cada vez más interés. Afortunadamente, la mujer ya ha salido de ese espacio de oscuridad en que ha estado escondida durante mucho tiempo, unas veces fusionando su obra con la de su marido o su pareja, como el caso de María Alejárrega, que le escribía las obras a su marido infiel, Gregorio Martínez Sierra, Canción de cuna, por ejemplo. Otras disimulando su verdadero nombre tras un seudónimo, como lo hicieron Fernán Caballero en España, George Sand en Francia, George Eliot en Inglaterra, entre otros ejemplos. Otras veces justificando su escritura como un acto de obligación o de obediencia. Según Santa Teresa, ella escribía por mandato de su confesor. Pero la literatura, y en concreto la poesía, siempre ha sido un espacio de privilegio para la mujer. La escritura, y sobre todo la escritura íntima, es algo muy femenino, y hay una larga tradición que así lo demuestra. Mujeres que escribían cartas, versos, memorias, pensamientos, como podemos observar incluso en el arte, que nos presenta tantos retratos de mujeres en el momento de leer o de escribir. En un tiempo como el actual, cuando la sensibilidad hacia la mujer y su presencia en todos los ámbitos es tan importante, me ha parecido de interés recuperar o rescatar la memoria de una excelente poetisa alicantina, Trinidad Sánchez Mercader, más conocida como Trina Mercader. Con Trina Mercader me une mi relación con la poesía, con Marruecos y con Melilla. El centenario de su nacimiento en 2019 pasó bastante desapercibido en su tierra natal, a pesar de mis esfuerzos para que se realizaran proyectos que redimensionaran su figura y la acercaran al público mediante una serie de actuaciones de reconocimiento y difusión. Al respecto, envié en su día algunas propuestas al área de cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Alicante, de las cuales todavía no he recibido respuesta. En primer lugar, proponía organizar alguna conferencia divulgativa que la diera a conocer entre sus paisanos y un recital de su poesía. En segundo lugar, proponía la dedicatoria de una calle, plaza, monolito o cualquier otro monumento de recuerdo a la poetisa en el lugar que se estimase más conveniente. Evidentemente, si se localizara su casa familiar en calle María Parodi, de Torrevieja, procedería a poner ahí una placa. Hay que señalar que a Trina Mercader se la ha considerado siempre como torrevejense, aunque naciera en la ciudad de Alicante, porque en Torrevieja vivía su familia, allí acudía ella de vacaciones y allí databa ella sus recuerdos de infancia y adolescencia antes de su salida de España rumbo a Marruecos. En tercer lugar, proponía la confección de una breve antología de la poesía de Trina Mercader a fin de difundir al máximo su obra y presentarla de manera fácil y asequible a todos los posibles lectores. Finalmente, señalé que Trina Mercader ni siquiera aparecía en la Wikipedia, omisión que fue subsanada, según pude advertir, al cabo de unos meses. El Congreso Cómplices y Rivales me ha permitido llevar a buen término este proyecto de divulgación de una gran poetisa, más allá del ámbito local inicialmente previsto. Evidentemente no soy la primera y espero no ser la última que se ocupe de la poesía de Trina. Ilustres firmas me han precedido, como Fernando de Agreda, con quien tuve oportunidad de compartir algunos eventos culturales durante mi estancia en Marruecos, Antonio Carvajal, que fue depositario de su legado poético, Sonia Fernández Hoyos, que le dedica un trabajo de investigación específico, sin olvidar a las sedes del Instituto Cervantes en Marruecos, que le han prestado atención puntual en el marco de sus actividades. Con estas últimas coincido en mi objetivo, que no es erudito, sino divulgativo. Trinidad Sánchez Mercader nació el 24 de marzo de 1919 en Alicante y falleció tras larga enfermedad en Granada el 18 de abril de 1984. En el verano de 1936 marchó a Larache, Marruecos, con su madre. Ante la situación de guerra civil, decidieron quedarse en Marruecos, donde tenían parientes. Allí Trina, de formación autodidacta, consiguió un puesto de trabajo en la Junta Municipal como administrativa. Posteriormente se trasladó por ascenso a Villa Sanjurjo, actual Alhucemas, y luego a Tetuán, capital del Protectorado, en 1952. Su labor poética la mantuvo en contacto con literatos e intelectuales del Protectorado español como Cesario Rodríguez Aguilera o el poeta Jacinto López Gorge.
En Tetuán escribió su primer poemario, Pequeños Poemas, que publicaría en Alicante bajo el seudónimo Tímida en 1944. De vuelta a Larache, inició su etapa más productiva con la revista Al-Mutamid, Versos y Prosa, desde 1947 hasta 1956, revista bilingüe en español y en árabe, de la que fue directora. La revista tuvo un gran impacto cultural y contó con colaboraciones tan relevantes como la del poeta Juan Ramón Jiménez. Trina también coordinó la colección de poesía Itimat, donde publicó su segundo poemario Tiempo a salvo en 1956, editado en la imprenta Marxen de Tetuán, con prólogo de Pío Gómez Nisa, poeta sevillano residente en Melilla. Trina Mercader vivió la mejor época del protectorado español en Marruecos, cuando se construían hospitales, escuelas, iglesias y mezquitas a la par, viviendas, y muchos de estos edificios se han conservado hasta el día de hoy, como tuve ocasión de comprobar, y gozan de enorme prestigio. El protectorado era una zona donde había más libertad y progreso que en la península, de manera que Trina disfrutó de un ambiente donde la cultura se apreciaba y la censura era mucho más laxa. Por ejemplo, se visionaban películas que en la España peninsular estaban prohibidas. Trina tuvo la oportunidad de desarrollarse literariamente, no solo como escritora, sino también como lo que hoy llamaríamos animadora sociocultural, al ponerse al frente de publicaciones literarias y, sin gozar de las nuevas tecnologías que hoy disfrutamos y padecemos, Trina supo mantenerse en contacto fructífero con otros escritores. Tras la independencia de Marruecos en 1956, en 1958 Trina se trasladó a Granada, donde continuó su carrera, ya entonces era funcionaria, llegando a ser nombrada jefe de negociado en 1960. Siguió escribiendo poesía, apoyada por amigos poetas como Antonio Carvajal, que le prologó su último libro, Sonetos ascéticos, publicado en la colección El Bardo de Barcelona en 1971. Parte de su obra poética fue traducida al árabe, como declara su autora. Se jubiló en febrero de 1982, fallecería 2 años después. La obra de Trina Mercader ha sido recogida y estudiada gracias a la labor de amigos y personas que la admiraban. Luis López Anglada, en 1965, ya la describía como una de las voces más sencillas, más limpias y claras de la actual poesía femenina. El académico alicantino y también poeta Vicente Ramos la apoyó en todas sus publicaciones y colaboró en difundirlas. Se conserva una interesante correspondencia inédita entre ambos. En vida, Trina figuró en antologías poéticas como la de Carmen Conde, titulada Poesía Femenina Española, 1939-1950, aparecida en Barcelona en 1967. El arabista Fernando de Agreda es un gran admirador de esta poetisa, con quien mantuvo relación epistolar, como podemos ver en la diapositiva, y a la que dedica un poema titulado La casa de Trina en Larache. Este arabista recoge recuerdos de familiares de Trina y afirma que su prima María contaba que en Torrevieja vivían en una casa muy grande, con 10 habitaciones y un patio, y que Trina tuvo allí una infancia feliz, con sus primos María y Bonifacio Balaguer. Agreda añade: creo que en Torrevieja ya empezó ella a ser poeta. Recordemos que Trina salió de Torrevieja con 17 años, lo que significaría que su interés por la poesía proviene de su más temprana edad. Fernando de Agreda le ha dedicado numerosas referencias y artículos, como el titulado Trina Mercader, una experiencia de convivencia cultural en Marruecos, o el artículo titulado Una mujer emprendedora en Marruecos, Trina Mercader. A lo largo del siglo XXI, Trina ha sido objeto de interés en varios momentos. Del 18 al 26 de marzo de 2003 se dedicó un homenaje a Trina Mercader y la revista Al-Mutamid en diversas sedes marroquíes del Instituto Cervantes, en Casablanca, Rabat, Tetuán y Tánger. En 2004 se inició la investigación de la profesora Sonia Fernández Hoyos, que tituló Una estética de la alteridad, la obra de Trina Mercader, y que realizó con una beca de investigación Miguel Fernández en 2004, como decía, y fue editada por la UNED en 2006. En lo que concierne a la salvaguarda y estudio de su obra, la Fundación Jorge Guillén posee un fondo biobibliográfico sobre Trina Mercader, donado por su amigo el poeta Antonio Carvajal, que está a disposición de los estudiosos e interesados.
Finalmente, lo más reciente que conozco, el 10 de septiembre de 2020, en la Casa del Mediterráneo de Alicante, se celebró una mesa redonda bajo el título Trina Mercader, un puente entre dos culturas, en la que participaron la mencionada Sonia Fernández, Antonio Carvajal y el profesor y poeta marroquí Abderrahman El Fathi de la Universidad de Tetuán, con quien coincidí en algunos proyectos culturales durante mi estancia como asesora técnica lingüística en Marruecos. La obra poética de Trina es bastante reducida, pero de gran calidad. Aparte de una enorme variedad de poemas sueltos que publicó en revistas y periódicos, es autora de 3 libros de poesía. Tiene además múltiples colaboraciones, como decía, en verso y también en prosa, publicadas en revistas literarias, no solo Al-Mutamid, que ya hemos citado, sino otras como Caracola, Espadaña, Alor. Aquí vemos la portada de su primer poemario, Pequeños Poemas, que publicaría en Alicante bajo el seudónimo Tímida en 1944 y que aparece además, curiosamente, este ejemplar con un visado que suponemos que es una revisión de la censura. Su libro central es Tiempo a salvo, al que se podría también aplicar otro título, A salvo del tiempo, porque gracias a la edición en papel que conservan sus versos, digamos, podemos tener este libro, ya que no está reproducido en Internet, lo que demuestra la importancia capital que tienen las tradicionales bibliotecas en la conservación de nuestro patrimonio literario. Tiempo a salvo viene precedido de un retrato a lápiz de la autora efectuado por Antonio Salas, que es el que ilustraba mi primera diapositiva, la inicial. A continuación del retrato pictórico se ofrece otro literario titulado Perfil de Trina, que está redactado por el poeta Pío Gómez Misa. La autora dedica el libro escuetamente a mi padre. Los poemas tienen rima asonante o verso libre de breve extensión que no ocupan más de una página, 2 a lo sumo. Los temas son intimistas. La identidad femenina en conflicto. Presencia de mí misma. Puro encontrarme en mí. Cuando me preguntaba por dónde yo, de dónde, hacia qué sitio. Las relaciones personales. Odiémonos, porque el amor espera donde termina la frontera del odio. La comunicación poética. Hermética belleza, mundo de la palabra que preciso. Toma mi voz y ordena tu figura. El tiempo. Dime, en esta fugacidad del momento que pasa, ¿qué hay más allá de los pueblos dormidos? El amor. Ternura de los ojos que saben ver. Ternura de mano tropezada con apenas un pétalo, con una tibia piel inesperada. Dios. Esto fue Dios, amigos, esta concavidad tibia, caliente, que nadie va a ocupar, que nadie sabe cómo nombrar, amigos, sin que duela. En este poemario, Trina usa un lenguaje muy libre y creativo, con licencias poéticas como un dulcemente viento, adverbio en uso de adjetivo calificativo. En la diapositiva reproduzco el ejemplar dedicado a Vicente Ramos, primer director de la Biblioteca Gabriel Miró de Alicante, hombre muy interesado en la poesía que cultivó en su juventud, fue también prologuista de mi tercer libro de poesía. La dedicatoria manuscrita de Trina está fechada en Tetuán, donde en esos momentos ella residía. Esto es lo que dice de Tiempo a salvo Sonia Fernández Hoyos. Tiempo a salvo se divide en 3 tiempos muy equilibrados, 17, 16 y 17 poemas respectivamente, en los que el yo poético femenino emprende un camino, por decirlo en términos ascéticos, desde el autorreconocimiento del cuerpo y la palabra propia en el primer tiempo, en el que lo significativo es la defensa de los espacios íntimos y el regreso a la autenticidad. Hay una reivindicación feminista latente en todo el conjunto, junto al rechazo del silencio impuesto, ligado además a una etapa, la niñez, caracterizada por el autoritarismo, que llevarán al yo poético a rechazar el pasado. Ya en el segundo tiempo se opta por una apertura al mundo, a lo exterior y a la naturaleza, a la vida, con una especial atención a la comunicación con los otros. Para terminar, en el último tiempo, se ofrecerá una particular visión de la divinidad, en muchos casos alejada de la ortodoxia, con el canto de un panteísmo sin fisuras, con avisos ajenos dirigidos a ese yo poético femenino para que permanezca donde está, porque es aquí donde nacerán los lirios, y si surge la belleza, es aquí conmigo. En el acto de la estética directa ligada con el yo se transforma el lenguaje. Su
tercer y último libro de poesía, Sonetos ascéticos, como hemos indicado, publicado en Barcelona en 1971, está también dividido en 3 apartados titulados Vida, 14 poemas, Muerte, 13 poemas y Dios, 12 poemas. Aquí la autora muestra su dominio de la métrica clásica y ahonda en temas de índole existencial y metafísica con una voz muy personal. Hay quien dice que no se puede llamar poeta a quien no es capaz de escribir un soneto. Trina está considerada por algunos críticos como la mejor sonetista entre las mujeres de la literatura española del siglo XX, en la tradición de sonetistas como Unamuno, García Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Miguel Hernández y Blas de Otero, entre otros muchos nombres menos conocidos, como el de su amigo y prologuista Pío Gómez Nisa, que fue también un excelente autor de sonetos. Casi todo el mundo sabe, gracias a Lope de Vega, que 14 versos dicen que es soneto, pero hay que aclarar que un soneto es algo más que una composición de 14 versos. Un soneto bien construido ha de respetar unos parámetros de rima, número de sílabas y acentuación que solo los verdaderos poetas practican de manera intuitiva, es decir, no precisan contar las sílabas y verificar dónde caen los acentos, porque los endecasílabos les fluyen de manera espontánea. Yo esto lo comparo con la escritura musical y solo sé que hay quien lo hace y quien no lo hace por mucho que se esfuerce. Está claro que Trina lo consigue. En cuanto al adjetivo ascético, parece relacionado con lo religioso o al menos con lo moral. En la mística tradicional, la ascesis es la primera vía que prepara para la experiencia mística culminante a través del desapego, un concepto muy de moda, pero que ya vemos que tiene orígenes seculares. Desapego que se aplica a los bienes del mundo, riquezas, placeres, etc., como un modo de purificación. En la época en que Trina publica los sonetos ascéticos, ya se encuentra residiendo en Granada, donde lleva una vida oscura y retirada, con problemas de salud, tenía una enfermedad de la piel, y ajena a la intensa vida socioliteraria que había tenido en Marruecos. Solo el interés de algunos buenos amigos escritores la movió a dar a luz ese último y exquisito poemario. Así lo describe Sonia Fernández. El primer bloque, La vida, 14 sonetos, se inicia con un soneto presentación en el que lo diminuto, lo efímero y, en definitiva, el tópico de la vanitas marcan la tonalidad de este apartado, que se abre a los elementos naturales del mundo exterior y que van desde lo más tangible, la planta, la flor, las hojas, hasta la abstracción más absoluta representada por el ánima. La segunda parte, Muerte, ofrece al lector 13 variaciones sobre este tópico, en el que soledad y silencio construyen una gélida y turbia atmósfera. Por último, Dios, el tercer bloque, articula una moderna versión del ascetismo a lo largo de los 12 sonetos de los que se compone y que retoman la tradición española conceptista y paradójica que tienen sus máximos representantes en el siglo de oro. Para calibrar la importancia de la revista Al-Mutamid en la vida y obra de la autora, basta leer la autobiografía que ella misma coloca en la solapa del poemario Tiempo a salvo, aparecido, como decíamos, en Tetuán en 1956. Leo los primeros párrafos de la misma. He nacido bajo el signo de marzo en 1919, mi primer nacimiento en Alicante, el segundo en Larache, Marruecos. Mi biografía debería titularse Historia de una revista, porque una revista, Al-Mutamid, es la que centra y orienta mi vida en Marruecos. Si en el desierto agua significa vida, en Marruecos, país de convivencias mixtas, Al-Mutamid significa proximidad, unión, fortaleza y encauce de su vida literaria en sus dos vertientes, la marroquí y la española. Por ello nació bilingüe en marzo de 1947 en Larache, creando sobre la marcha sus primeros caminos, cuando cualquier gesto podía llamarse corazón y los encuentros hallazgos. Hallazgo del valioso grupo literario de Melilla, hallazgo de los poetas marroquíes, hallazgo la versión árabe de poetas españoles y la castellana de poetas árabes de Oriente y América, hallazgo de los más jóvenes arabistas españoles, etc. En vísperas de la no celebración de su centenario, ni en Alicante ni en Torrevieja, impartí en 2 ocasiones una conferencia divulgativa donde relacionaba a Trina Mercader con otra grandísima poetisa a quien tuve ocasión de visitar en Madrid poco antes de su fallecimiento, Francisca Aguirre, que fue Premio Nacional de Poesía en 2018 y falleció en 2019. Mi conferencia se titulaba Dos poetisas alicantinas, Trina Mercader y Francisca Aguirre.
Dicha conferencia se impartió en la sede universitaria de Alicante el 14 de noviembre de 2018 y posteriormente en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Crevillente el 4 de diciembre de 2018. Por otra parte, dediqué a Trina un poema que escribí para su centenario en 2019, con el cual concluyo mi intervención. Tu corazón cruzó el mar y allí se quedó plantado, para florecer en versos que iban de lado a lado, desde el castellano al árabe, del árabe al castellano, sin distinguir más colores que los del alba y ocaso. ¿Cuántos versos concebiste por las playas paseando, frente al infinito mar en las calles derramado? Cuánta suave inteligencia, cuánto amor desmenuzado, cuánto nos dejaste, Trina, la del verbo inmaculado. Tu corazón cruzó el mar. Y tu voz sigue cantando desde las páginas blancas de los libros olvidados, desde la risa del niño, luego mozo, luego anciano, que ve que pasa la vida, que el recuerdo va pasando y se sostiene tan solo en los cuencos de tus manos que escriben, pálidas hadas que nos han dejado tanto.